Esta historia que les contaré me sucedió en 1990. Nunca he tenido más explicaciones para lo que pasó, ni tampoco entendí qué fue lo que pasó. En ese entonces estaba recién casado y trabajaba como guardia para una compañía que estaba algo lejos. Siempre llegaba a casa muy tarde en la noche. Vivíamos en un vecindario remoto en una ciudad de solo 5,000 personas, y mi esposa se quedaba con nuestro recién nacido todo el día mientras yo trabajaba. Nuestros vecinos eran agradables. Uno de ellos, al que llamaré Josh, vivía en la casa de al lado de la mía, y también estaba casado y trabajaba para la misma compañía que yo. Desde una de las ventanas de su casa era posible ver el techo de mi casa, porque su casa era la única de 2 pisos en esa calle. Me acababa de mudar a esa ciudad. En cuanto me mudé, algo me llamó la atención. El número de personas con esquizofrenia en esta ciudad estaba arriba de lo normal. Solo en mi vecindario cercano tenía 2 vecinos con esquizofrenia. Un hombre en sus cuarentas, que era oficial de policía retirado, y una mujer negra en sus cuarentas también. Traté de no prestar mucha atención a eso, y me enfocaba en mi trabajo y en mi familia en ese entonces. Todo comenzó realmente cuando algunos rumores circularon en mi trabajo. Cuídate del hombre en el techo, decían algunas personas, mientras pasaban por la entrada de la compañía, pero siempre en un tono de burla. No había conectado nada con esa frase aún. Creí que era algún tipo de chiste. La compañía para la que trabajaba era grande, tenían varios edificios y varias unidades alrededor del país. Una de las actividades que hacía durante mi trabajo era el rondín nocturno. Era cada noche, casi siempre antes del cambio de turno. Era cada noche, casi siempre antes del cambio de turno, como a las 2 de la madrugada. Antes de empezar mi vuelta, tenía que ir a esta habitación en el cuarto y último piso de uno de los edificios para activar el sistema que monitoreaba los tiempos de nuestros rondines. Solo una parte de este edificio se usaba. Como ya era un edificio viejo y 2 de sus 4 pisos estaban vacíos, para llegar a esta habitación tenía que tomar el elevador al tercer piso y luego subir unas escaleras al cuarto piso, seguir un pasillo grande con muchas habitaciones que estaban vacías, hasta que llegaba al lugar donde tenían los horarios, la máquina para sellarlos y el equipo que usábamos para los rondines. Era una noche bastante fría y lluviosa de invierno. La temperatura debía ser algo alrededor de los 12 grados Celsius. Dejé la caseta de vigilancia, crucé el estacionamiento, entré al edificio viejo y tomé el elevador. Solo estaba yo en ese lugar, por la hora que era ya pasando la medianoche. Me bajé en el tercer piso y tomé las escaleras al cuarto. Mientras pasaba por el lugar, tenía que prender algunos interruptores para encender las luces de las habitaciones y del pasillo. No todas las lámparas se habían prendido, pues el sistema eléctrico se había desgastado con el tiempo, así que algunos lugares en este piso permanecían oscuros. Llegué a la habitación para tomar mi equipo y sellar mi tarjeta para empezar mi turno. Después de unos momentos, escuché en una de las habitaciones del piso como si estuvieran arrastrando algo. Estaba sorprendido porque estaba solo ahí. Traté de no preocuparme por ello. Después de un rato volví a escuchar el mismo sonido. Fui a ver qué podía hacer, para ver si podía ser alguien en ese piso además de mí, aunque fuera tarde, después de medianoche. Caminé por el pasillo con los oídos atentos para encontrar el sonido, y mientras estaba en una de las habitaciones revisando, en la esquina de mi visión pude ver lo que parecía una persona cruzando el pasillo y entrando en otra habitación. Dije en voz alta: ¿hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? Escuché una voz baja que decía mi nombre. En ese momento pensé que podía ser algún compañero haciéndome un tipo de broma. Caminé hacia la habitación donde había visto a la figura entrar. Era una de esas habitaciones donde no había luz por los problemas eléctricos. Abrí la puerta y miré alrededor, pero no había nadie adentro. Cuando ya estaba dentro de la habitación, sentí como si me estuvieran viendo. Era un sentimiento extraño. Miré hacia la puerta que estaba abierta y vi el pasillo. A unos metros había una figura negra ahí parada, como si estuviera viéndome a mí.
Cuando vi eso, me dieron escalofríos en todo mi cuerpo y estaba aterrado, porque se supone que estaba solo en ese lugar. El susto fue tan grande que me hice para atrás y se me cayeron mis lentes y mi radio al suelo. Entonces empezó a caminar hacia la habitación en donde yo estaba, como si fuera a entrar conmigo. Así que corrí y azoté la puerta poniéndole seguro. Después de eso sentí y escuché que tocaban la puerta, como si quisieran abrirla a la fuerza. Era horrible. Eso pasó por un minuto y luego se detuvo. Me quedé adentro por un tiempo esperando. Como ya no escuchaba nada más, lentamente y con cuidado abrí la puerta y miré al pasillo. No había nada ahí, pero una de las ventanas al final del pasillo estaba abierta. Tomé mi radio y mis lentes y llamé a mi compañero. Le conté lo que había visto. No llamamos a la policía en esa ocasión, pero los guardias estuvieron en alerta. Aún tenía que hacer mi rondín esa noche, así como los demás guardias por la alerta, pero la visibilidad era muy mala por la lluvia. 2 semanas después, uno de mis compañeros, Tomás, empezó a comportarse de manera extraña. Su memoria no era buena y se confundía fácilmente. Estaba un poco afectado por su comportamiento, pero creo que él debía estar pasando por un momento difícil de su vida. Un par de días después, era de noche, y estaba en el patio de mi casa. El patio estaba cubierto a la mitad. Teníamos esta área para lavar ropa, y la otra mitad estaba descubierta. Era donde mi esposa colgaba la ropa para secar. Estaba yo en la parte cubierta, hablando por teléfono con Josh. Esa noche también estaba lloviendo y había escuchado ruidos extraños viniendo del techo. Ahí fue cuando la conexión empezó a fallar. Aún así, podía entender lo que Josh me decía. Según él, había algo arriba de mi techo. Seguí tratando de hablar con él hasta que la llamada se cortó. Escuché unos sonidos viniendo desde arriba de mí. Entré a la casa y mientras ponía el seguro, podía escuchar cómo algo caminaba por mi techo hacia la casa de mi vecino. Escuché como un aleteo y un chillido, como de un animal. En cuanto pasó la lluvia, Josh vino a mi casa. Según él, había una criatura gigante en el techo de mi casa, con ojos grandes, que casi parecían las luces de un carro. Era algo surreal. Decía que parecía un murciélago gigante, casi una gárgola. Era oscuro como una sombra, y debía medir unos 2 metros. Se sentaba como un perro. Dijo que la criatura lo vio por unos segundos, antes de volar lejos de ahí. Dijo que parecía que varias cosas colgaban de él cuando empezó a volar. Fue la experiencia más bizarra, pero como ya me había sucedido algo parecido hace unas semanas, creí lo que me decía. Josh no era un mentiroso tampoco. Una semana más pasó y Tomás, mi compañero de guardia, dejó de ir al trabajo. Según algunos amigos, Tomás tuvo un episodio psicótico y estaba en el hospital. Después de una semana de eso empecé a notar a Josh raro. Se disociaba como Tomás, pero sin pérdidas de memoria. Le pregunté sobre ello y dijo que había estado muy cansado. El día siguiente, un martes, llegué a casa y encontré a mi esposa llorando. Por la hora y el lugar en donde vivíamos, mi esposa estaba preocupada. Pude calmarla hasta que llegué a casa. Las noches del martes, salía temprano del trabajo y llegaba a casa unos 20 minutos pasando medianoche. Dijo que estaba preocupada por mi llegada y que estaba esperándome en la puerta. La calle estaba vacía, solo un par de carros habían pasado, y ella seguía ahí sola, viendo hacia la dirección por donde llegaría yo. El vecindario estaba casi vacío, pues no había muchas casas. Estaba viendo el reloj y se dio cuenta que ya era medianoche. Empezó a escuchar un silbido a lo lejos. Ella volteó para ver de dónde venía el sonido. No había guardias de seguridad donde nosotros vivíamos, así que cuando volteó hacia donde venía el sonido, se dio cuenta que venía de un área boscosa. Dijo que ahí pudo ver una persona de color gris o negro que parecía un indigente.
No caminaba, y cuando miró con atención, parecía que estaba flotando y moviéndose esporádicamente. Parecía que flotaba en un lugar por unos segundos y luego se movía flotando y rápidamente a otro lugar. Se quedaba ahí por unos segundos también y volvía a moverse. Ella estaba horrorizada, no sabía qué hacer. En ese momento esta cosa pareció regresarle la mirada y ella por impulso automático corrió de regreso a la casa. Una semana después de esto Josh ya no fue al trabajo. Me enteré después de que lo habían internado en una clínica psiquiátrica en un pueblo cercano. Decía que escuchaba voces en su cabeza. Ese día llegué a casa y escuché a mi hijo llorando. Entré a su habitación y vi a mi esposa parada frente a la cuna. Le hablé y pareció despertar. Parecía que había estado dormida de pie. No habían pasado 3 días y ya estaba teniendo problemas de memoria. Ella siguió con su rutina normal, pero algunas partes del día desaparecían de su memoria. Ya tenía una idea de lo que estaba pasando con mi esposa. Unos días después tenía problemas reconociéndome. Tuve que renunciar y la llevé al pueblo donde estaba la clínica psiquiátrica. Traté de cuidarla yo, con ayuda de su familia y de mi familia, pero no podíamos hacer mucho por ella. Tuvimos que internarla. Confieso que fue de los momentos más difíciles de mi vida, no tenerla conmigo. Y aunque estuviera con ella, ya no era como estar con mi esposa. Jamás regresaré a ese pueblo maldito. No sé por qué yo fui perdonado y mantuve mi cordura. Hasta este día no entiendo qué vieron en los ojos de esa cosa. Pero lo que sea que hayan visto, rompió su mente. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal o compártelo con tus amigos. Deja un comentario acerca del video o recomienda algo que te gustaría ver. También puedes dejar tu me gusta en nuestra página de Facebook, El Barco de Caronte. Gracias.